A ustedes que estén muy bien, muchas gracias. 7:17. Ahí están María Gaitán las Valencia. dudas sobre el inicio de estos diálogos sociojurídicos que llama el presidente Gustavo Petro con el clan No del es un Golfo. dato menor, Ricardo. María Gaitán Valencia fue nombrada por el presidente Gustavo Petro, por el gobierno, en el Centro de Historia, Centro de Memoria Nacional. Ella hace parte de esa delegación, Ricardo. Por supuesto, hay personas que dicen, ¿sabe qué? Que tiene un componente simbólico justamente por ser nieta de quien es nieta y por el nombre que lleva este ejército que se hace llamar o se denomina Ejército Gaitanista de Colombia. Yo sé que... Ella es la esposa ¿de quién? De Daniel García Peña, ¿no? Del embajador de Colombia en los Estados Unidos. Ese es un buen dato de ubicación, Héctor. Que es un poco raro. Él está nombrado recientemente embajador en los Estados Unidos. Yo me imaginé que ella, en Estados Unidos, iba a renunciar a su cargo en el Centro de Memoria, como lo recuerda María Camila, pero bueno, pareciera que no, porque al contrario está asumiendo esta tarea tan compleja que es la de negociar con el Clan del Golfo, con todas las dificultades políticas de una parte, por el tema de que se está negociando con unos narcotraficantes en realidad, y por otro lado, y derivado de eso primero, pues el marco jurídico para hacerlo, porque en realidad pues uno con organizaciones criminales de esa naturaleza, pues según el marco jurídico colombiano no tiene que negociar nada, sino proponerles un sometimiento a la justicia con algunos beneficios jurídicos. Sí, Ricardo. Y aquí ellos están en otra cosa, Héctor, o por lo menos el doctor Giraldo intenta primero llevar a que esto sea más que un grupo de narcos, un grupo con una ideología, con unos postulados, lo llama ejército. Me llama la atención porque habla de que son 10.000 hombres en armas. Es cierto, el Clan del Golfo tiene participación en muchas partes del país. Y se han expandido en el territorio muchísimo, Ricardo. En los últimos 4 años, los datos que tiene la Defensoría del Pueblo de expansión de las, hay que repetir siempre esta palabra, autodenominadas autodefensas gaitanistas de Colombia, que será la única vinculación política que ellos pueden establecer, porque no, en ningún momento en el tiempo han planteado temas políticos u objetivos, etcétera. Y la expansión de este grupo en el territorio ha sido superior al 70% en los últimos 5 años, es decir, en el número de municipios donde este grupo hace presencia, desplazando no solo a otros grupos criminales, sino tomando el control territorial y ejerciendo control social sobre muchos municipios de Colombia. Control social que lleva incluso a decir quién puede vender productos de comida, cuál es el volumen que se puede poner a la música, hasta qué horas puede salir las poblaciones en los territorios. Control social están ejerciendo en el territorio, casi un paraestado en muchos municipios del país. Pero mire que leyendo la resolución 257, Aurelio, el gobierno está en una película completamente distinta a la que nos estaba dibujando el doctor Giraldo, el abogado del Clan del Golfo. Leo el artículo 2, Aurelio. Designación del coordinador de los representantes del gobierno. Designar al señor Álvaro Jiménez Millán como coordinador representante del gobierno nacional en el espacio de conversación sociojurídico con las autodefensas gaitanistas de Colombia. Y agrega, el coordinador designado está facultado para realizar todos los actos necesarios y tendientes a entablar conversaciones sociojurídicas con la mencionada estructura armada organizada de crimen de alto impacto. Aquí hay otra sigla, EAOCAI, ¿no? Estructura armada organizada de crimen de alto impacto. Verificar su voluntad de transitar al Estado de Derecho y, ojo Aurelio, fijar los términos de sometimiento a la justicia en los términos permitidos en la ley. El gobierno en principio no está pensando en ninguna negociación que busque una justicia transicional como lo plantea el doctor Giraldo. Sí, para precisar un poco lo que dice Daniel, el Clan del Golfo tiene esa presencia con marcados signos de autoridad y de control social en la tercera parte del territorio nacional. Son más de 300 municipios de 1.100 que tiene el país. 140. De tal manera que estamos hablando de un grupo con en el 33% de los municipios de Colombia están. Y están delinquiendo, están haciendo actividades criminales. Yo discrepo plenamente de lo que ha dicho el doctor Giraldo, que entiendo cuál es su papel, ¿no? Él tiene que tener un papel de tratar de meterle al país de que el Clan del Golfo es un grupo político que por su acción política se ve forzado a estar en toda clase de delitos. No, eso no lo podemos aceptar, ni al doctor Giraldo ni al gobierno nacional. Eso es un grupo de delincuentes con los que seguramente lo único que se podrá conversar
y en eso estoy de acuerdo con el gobierno de que es para conversar, es cómo va a ser la ley que el gobierno colombiano tiene que presentar al Congreso de la República para el sometimiento a la justicia. Usted recuerde, Giraldo, que ya la Corte Constitucional dijo, no, con esos señores y con los de su especie no hay ningún proceso de negociación de paz, hay un proceso de sometimiento a la justicia y el Congreso de la República tiene que expedir una ley que regule, que prescriba los pasos a dar en ese proceso de sometimiento. Entonces yo estimo que lo más que puede llegar la conversación, fuera de los justos reclamos que María Valencia podrá presentar, es cómo serían los elementos estructurales de esa ley que el Congreso de la República debería aprobar para que se sometan a la justicia, porque son ante todos y por encima de todo criminales y delincuentes. Y tienen que dejar claro cuál va a ser la forma en la que van a reparar a las víctimas, de qué manera van a desligarse del negocio, qué rutas del narcotráfico van a entregar, cómo van a desmontar los laboratorios, cómo van a devolver la plata que han obtenido ilegalmente, no solo del narcotráfico, de muchos delitos, porque es una máquina del multicrimen, como lo llama el presidente Petro a ese fenómeno. Totalmente, Ricardo, porque cuando Ricardo Giraldo decía, no somos solo narcotráfico, no, es que no son solo narcotráfico, de acuerdo, son también extorsión, que tiene absolutamente sitiada a los comerciantes de los municipios donde hacen presencia, son también bloqueos, son paros armados, recordemos el paro minero, que tuvo bloqueado todo el norte de Colombia durante semanas, son asesinatos de líderes sociales, o sea, totalmente de acuerdo en que esto es multicrimen, pero además en el tema de forma, yo sí creo, porque no es solamente el marco jurídico, es cuál va a ser el rol de la Fiscalía aquí, porque ya la justicia transicional de la JEP dijo, eso no es con nosotros. Entonces, ¿cómo va a ser el tema de la Fiscalía para que se materialice el sometimiento? Mire, en el gobierno del expresidente Santos, Andrés, hubo un intento de negociación con el Clan del Golfo. En ese momento el cabecilla era alias Otoniel, estaba en Colombia, no había sido extraditado, pero ese camino se exploró en la Fiscalía. No hubo un diálogo, ni siquiera una puerta política que se hubiera abierto con el gobierno. Todo se dio en el despacho del entonces fiscal general encargado Jorge Fernando Perdomo. Estuvieron abogados de Otoniel, estuvieron representantes del Congreso como el senador Iván Cepeda, intentando mirar de qué forma podía delimitarse penalmente ese sometimiento a la justicia. No la puerta que están abriendo hoy, que es distinta. Sí, yo no sé, Ricardo, pero mire que oyendo esta entrevista y pensando en la cuestión de grupo político versus organización puramente criminal, yo no sé si vamos a necesitar como una tercera categoría, porque es que mire lo que tenemos. Todos sabemos que el Clan del Golfo, por supuesto, no es una organización política, ellos seguramente van a seguir usando ese nombre gaitanistas y no sé qué, y por ahí contratarán a alguien que les haga una plataforma política, algo así, pues porque eso es lo que se usa en este momento. Y sí, es una organización delincuencial, es cierto, pero dígame qué sentido tiene que yo me pare aquí en la Plaza de Bolívar de Bogotá y diga, con el Clan del Golfo no se puede nada porque esto es una organización delincuencial, y miro un mapa del territorio nacional, en particular de los departamentos del Caribe, del territorio nacional, del norte de Antioquia, del Magdalena Medio, y veo que esto es una organización que ejerce un control territorial, pero más allá del control puramente armado, Ricardo, y con esto que quiero decir, de ninguna manera estoy justificando su acción ni su presencia. Todos los testimonios indican que esos grupos y otros que les son similares tienen un grado de funcionalidad en el ejercicio de la autoridad con la población y de la regulación de la vida cotidiana con la población que no tiene el Estado colombiano, que no llega a esos lugares y que no se puede desconocer. Entonces, no son una organización política en el sentido de que un día se hayan levantado en armas porque consideraran injusto al Estado colombiano, claro que no lo son, pero no son tampoco puramente una organización criminal como lo sería un puro cartel del narcotráfico estilo el de Pablo Escobar, o como lo sería una banda que roba bancos en Bogotá o algo así. Creo que nos va a tocar buscar una tercera categoría, y digo no necesariamente para dar beneficios, sino para reconocer una realidad que existe en Colombia, y es que hay organizaciones armadas cuyo arraigo funcional en la vida de muchas comunidades es un hecho, y es un hecho que nosotros
mal hacemos en seguir desconociendo desde, como le decía ahora, desde la Plaza de Bolívar de Bogotá, que muchos saludos a esta ciudad en su cumpleaños, que también a pesar de no ser de acá, la adoro con el alma. Un datico chiquito, Ricardo. Gracias. Mire, según un informe de la Defensoría del Pueblo, las autodenominadas autodefensas gaitanistas de Colombia pasaron de tener presencia en 213 municipios en 2019 a 392 en 2024. No, pues eso es casi una tercera parte. Es casi una tercera parte del país, ¿sabe, Héctor? Claro, es que yo sí creo, yo estoy con Andrés, que realmente esa clasificación entre delincuentes políticos y delincuentes comunes, que es una distinción decimonónica y absolutamente anticuada, eso prácticamente en ninguna parte del mundo se utiliza, en Colombia la seguimos usando y seguimos dándole mucha importancia. Empezamos con si se le da reconocimiento político al ELN y el gobierno se lo ha dado, y que si le va a dar reconocimiento político a tal o cual otro. Eso en el mundo, digamos, lo que se trata son normas de derecho internacional humanitario a las que se les aplica el criterio de si hay o no con ellas conflicto armado, en la medida en que tengan lo que estaba diciendo Daniel, justamente presencia e incluso dominio territorial en algunas zonas del país. Entonces, ahí yo creo que nosotros tenemos algún día que ajustar nuestro ordenamiento jurídico para actualizarlo. Mire, pero además, déjeme decir esto, señor Ricardo, el dato que le di hace un rato no es un dato menor y no es, digamos, solo el chisme de que María Valencia sea esposa de Daniel García Peña. Es que normalmente estas negociaciones con organizaciones como el Clan del Golfo dedicadas al narcotráfico tienen el ojo avisor de los Estados Unidos, claro, y el monitoreo de los Estados Unidos. Buena parte del trabajo de un embajador en los Estados Unidos en Colombia es explicarle a las autoridades norteamericanas pues en qué consiste la negociación, cuáles son los beneficios, qué es lo que va a pasar. Y la esposa del embajador está negociando delitos con una organización de narcos en Colombia. Exacto, entonces ahí yo creo que puede haber un problemita que no sé si calcularon. Mire, no, entre otras cosas porque haber llevado a Otoniel a los Estados Unidos, que es la figura más relevante, esa extradición fue sumamente visibilizada por los Estados Unidos en el marco de la cooperación judicial. Entonces, pues hay que ver también cómo queda esa cooperación judicial. Mire, contra la minería ilegal, tienen casos de explotación sexual, homicidios, masacres, es decir, lo peor de todos los grupos, incluidos los paramilitares, lo tiene el Clan del Golfo. Y un oyente que conoce del tema me dice, mire, eso se llama gobernanza criminal, lo que tienen ellos. Y eso es muy serio, Álvaro, porque obviamente tienen motivos militares, socioeconómicos, pero al final, y así nos duela y nos moleste porque no es deseable, tienen al fondo un tema político. ¿Controlan políticamente incluso espacios en algunos municipios del país? Claro, tienen control territorial. Es muy difícil creer que se va a poder llegar a un acuerdo fácil, rápido, en términos de políticos no políticos como han sido las negociaciones anteriores. Pero hay que preguntarse si no será más difícil vencerlos por la vía militar. Llevamos ¿cuántos años en eso? Estos Clan del Golfo son los mandos medios de los paramilitares que siguieron delinquiendo, o sea que vienen desde hace mucho tiempo. Hace 2 años el gobierno anterior decía que estaban al borde de la extinción, con descaro, porque meses antes de salir el Clan del Golfo hizo un paro en 7 departamentos y murieron 20 y pico personas. La pregunta es si vamos a seguir diciendo que son derrotables. El Clan del Golfo no es una cosa criolla, es parte de una cadena de ejércitos internacionales que están conectados, los carteles mexicanos, las redes de distribución, los países desarrollados. Y en otros países no funciona esa represión, por eso es que nos queda tan difícil. En México no funcionan para nada, en Estados Unidos no funcionan, ni en Europa. Ni en Venezuela ni Ecuador, por donde sale parte de la coca, y nos quedamos nosotros con la peor parte, porque aquí sí ejercen control territorial, y si uno va a comparar en muertes y en desolación y en daño y en corrupción, lo que deja este pedazo de la cadena con el resto pues es mucho mayor acá, y el negocio no solamente crece, la oferta ha crecido enormemente, lo dicen los europeos que está entrando mucha más coca,
y que la calidad y la pureza ha subido mucho. Entonces, la producción, ¿qué vamos a hacer? Diciendo lo mismo, que el Clan del Golfo está al borde de extinguirse. Tenemos que intentar algo, porque es decirle mentiras al país, que solo la represión armada funciona. Con las guerrillas ha funcionado un poco porque tenían una motivación política y hubo manera de desactivarlas. Sí, y para no decir pero como mentiras, decía Andrés, también hay que decir como decía Andrés, en tres doritos, Ricardo, sí, pero Álvaro. Paola, es muy difícil Álvaro y seguir diciendo que son simples narcotraficantes cuando dominan territorios, enfrentan al ejército, no simplemente atacan un convoy de la policía, sino que enfrentan al ejército. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Creer en esas negociaciones es difícil, pero es más difícil seguir tapándonos los ojos diciendo que con la represión militar es suficiente. 7:33, Paola, para finalizar. Sí, tengo noticias de Venezuela. En segundos hablamos de la polémica que hay por el cobro de valorización en la vía entre Barranquilla y Cartagena, me decía Paola. De acuerdo con Álvaro, no se puede tapar el sol con los ojos y hay que hablar con la verdad. Luego, en Tres Doritos, sin importar lo que pase, vamos a estar hablando de disidentes de las autodefensas gaitanistas. Porque ese negocio del narcotráfico nunca se va a acabar. Y porque raramente van a renunciar todos a ser parte de uno de los negocios más lucrativos Paola, de la humanidad. Se ha intentado hace 50 años, acuérdese cuando el cartel de Medellín negociando desde Panamá con el gobierno de Belisario Betancur. 1000 veces se ha intentado, 1000 veces. Y con lo cual también no es conveniente pensar y analizar qué es mejor, por lo menos tenerlos unificados o empezar a generar estos grupitos por municipio, como tenemos con las disidencias, que ya hay 32. Al final puede eventualmente no ser tan nocivo que se busque ese diálogo con el Clan del Golfo. Aurelio, para finalizar, 7:34. Sí, pero por vueltas que le demos, por nombres que le pongan, por moderaciones que tengamos, por reivindicaciones que hagamos de la paz sobre la guerra, esto tiene que ir a una ley en el Congreso. Claro, tiene que ir a un sometimiento. Así, sí. Entonces, todos estos elementos que ha dicho el doctor Giraldo, que dirán en Estados Unidos, que diremos en esta mesa, todos van a la ley. Sin ley de sometimiento a la justicia de estos grupos, no hay una incorporación ajustada al orden constitucional o al orden jurisdiccional del país, a no ser que lo cambiemos. Y entonces resulta que ahora volvimos a la tasa moral de cambio, y es que para que dejen las armas, el Estado colombiano vuelve y cambia normas y absorbe a los que se han levantado en armas, creándole espacio a otros que vengan a hacer lo mismo para lograr lo mismo. Ricardo, brevemente una recomendación. Mire, muy brevemente una recomendación. Si uno quiere entender cuál es el tipo de presencia territorial y relación con la población que estas organizaciones tienen, no solo en Clan del Golfo, pero principalmente, mire, le recomiendo una columna del profesor Gustavo Duncan en El Tiempo, el 18 de junio, que se llama Conversaciones de Taxi. Es una de las columnas más extraordinarias que he leído sobre este tema, y sin duda una de las más extraordinarias que he leído este año. No se refiere al Clan del Golfo, sino a los combos de Medellín. No les digo qué dice, porque eso es, como dicen ahora, un spoiler de la película, pero lo deja uno con la boca abierta, entender cuál es la realidad de la relación entre estas organizaciones y la población, que va mucho más allá de una simple presencia criminal, y esto lo digo sin ánimo de defenderlos. No, y en muchos sitios del país forman parte de la comunidad. Algunos de los integrantes de los grupos ilegales son integrantes también de la comunidad o tienen familia en la comunidad, y por eso es tan complejo, tan difícil lograr una paz definitiva en diferentes regiones de Colombia. 7:36, ya regresamos en Mañanas Blue, les contamos el último pronunciamiento